Shalom a todos. Shalom a todos. Me agarran mirando hacia abajo, leyendo aquí un pedazo de papel que tengo sobre una pregunta. ¿Ok? Todas las personas que me conocen sabrán que no he estado, ¿cómo se dice? Activo desde anoche. Y no he estado activo desde anoche porque anoche, cuando entró el sol, cuando salieron las primeras tres estrellas, ya comenzó el 9 de Ab, más conocido como Tisha B'Av. ¿Y qué es Tisha B'Av? Tisha B'Av es el 9 del mes de Ab, donde recordamos que fue que fueron destruidos ambos templos. El primer templo que fue destruido en la época del rey Nabucodonosor, el rey, como se le conoce en las versiones no judías de las escrituras judías. ¿Okay? Esa es la forma correcta de decirlo. Como se le conoce en las versiones no judías de las escrituras judías, de la Tanaj. Lo que conocen las personas no judías como Biblia. ¿Okay? El primer tiempo fue destruido en la época de Nabucodonosor, y el segundo templo en el año 70 por el emperador Titus, el romano, ¿ok? Emperador Titus. Así que ya terminó hoy aquí en mi país, Paraguay ya terminó, ya entró el sol, hace aproximadamente 40 minutos entró el sol, no, una hora entró el sol. No se hace Hagdalah, no se hace Hagdalah, porque no se despide un día de alegría. Es el día más triste, donde recordamos los dos templos que han sido destruidos. ¿Ok? Antes de comenzar esta clase va dedicada para la Shalom Bait, para la Shalom Bait, para la Berajá Beaslajá de la familia de Menahem Rosillo, de Nicolás Rosillo. ¿Ok? Y también para Mini Cosméticos, la verajá de Mini Cosméticos, y de O Boutique, Quinta Boutique y Minería DO, eh, o sea, DO Boutique, Quinta DO y Minería DO, ¿ok? Para verajá de Aslajá y para la familia Alvarenga, verajá Aslajá, la familia Alvarenga, la familia Ábalos. Y para refugiarse más de todos los enfermos de Am Israel. Bueno, la pregunta es sencilla, completa y clara. Comenzamos hoy. Creí que es la mejor manera de comenzar este día, esta clase, con esta pregunta que me envía un amigo que hace tiempo que no hablaba con él. El amigo no es judío. ¿Okay? Yo le propuse que tengamos una pequeña clase. Él me dijo que no puede porque está trabajando, así que voy a pasar eh, a explicar. ¿Ok? Él me pregunta, me dice, una vez, dice, Shalom, ¿cómo estás? Me dice, quiero hacerte una pregunta. Me escribe esta persona. Seguramente él va a saber que estoy hablando de él. ¿Ok? Ya una vez me has enseñado esto, pero quiero consultarte. Pero me gustaría volver a consultarte en específico. Dice. ¿Qué pasa si tengo un voto nazareo? ¿Y en qué caso debo cortarme el pelo y cuándo y cómo? Ok. La, el Nesirut o el Nasir o el Nazareno está en la Parashá Naso. Ok. La Parashá Naso
Pero vamos a hablar sobre este tema tan específico, para mí, eh, para mí tan bueno, ¿verdad? Y explicarlo, lo puedo explicar, puedo salir a decir, bueno, cualquier persona no judía que lea sobre esta parashá debe saber que esta misbah del Nesirut o del Nazareato o del Nazareo está específicamente dirigida a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Comúnmente conocido como judío. Y aquí puede terminar esta aplicación, esta clase, porque esto es la verdad. El Nazareato o el Nazir, el Nesirut, solamente es para los hijos y las hijas de Israel. ¿Okay? Algunos dirán que, ¿por qué dice hijas? Porque voy a explicarlo, porque también se habla aquí en esta parasha, que no estamos en esta parasha, no quiero explicar. También habla de la sotá, de la mujer, la cual se tiene de ella un pensamiento o una, ¿cómo se dice? Eh, Se me fue la palabra. Eh, Se la ve con unos ojos, como que esta algo hizo, ¿ok? Bueno, primeramente vamos a hablar del Nesirut, ¿ok? Del Nazareato. ¿Qué es el Nazareato? Realmente no se llama así, se llama Nesirut, ¿ok? Se llama Nesirut y se llama de esta forma. Y voy a tomar una explicación, eh, una explicación de internet y después yo voy a dar lo que, lo que alógicamente yo entiendo. Y dice así eh, el querido rabino Láser Gurkov, ¿ok? Que es el líder espiritual de la congregación Bet Tefilá de Londres, de London, Ontario, ¿ok? Él es un popular disertante del disertante sobre los temas relacionados con el judaísmo y sus artículos, ¿ok? Así que aquella persona que quiere saber más sobre el rabino Gurkov puede entrar en su página de internet innerstream.ca, o sea, INNERSTREAM.ca, ¿ok? Y la pregunta es, ¿alguna vez dormiste con una manta corta? La persona que duerme con la manta corta, especialmente aquí en Paraguay, que está haciendo mucho frío, se cubren los pies, ¿verdad? Pero los hombros están fríos, ¿verdad? Porque es corto. Uno se cubre los pies y los hombros se quedan fríos. Cuando tira la manta para cubrir los hombros, quedan los dedos de los pies totalmente expuestos. Es imposible dormir así. Es imposible, especialmente si hace frío. ¿Ok? Finalmente, la persona descubre que su manta está doblada por la mitad, abre la manta y logra un sueño confortable porque se ha cubierto bien con la manta. El tema que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar es cómo se puede comparar con una persona que duerme con una manta corta, con una fresada corta, con un cobertor corto, con un cobertor de tigre corto. Nuestros sabios hacen una declaración. Vamos a hablar sobre esto. Una declaración destinada a responder a una pregunta, pero la declaración provoca una nueva pregunta. Respondiendo a la pregunta nueva, reabre la pregunta original. Y respondiendo a eso, aparece una nueva pregunta. Y vamos a tratar de entender si podemos encontrar el camino a la salida de este laberinto. Vamos a hablar sobre el sacrificio del Nazir o del Nazareo. La Torah nos habla de la promesa del Nazir. El Nazir se compromete a abstenerse de vino
y vivir una vida completamente ascética. ¿Qué significa ascética? Sin alcohol. Y aquí viene lo más importante que pregunta esta persona que no es judía sobre el voto del nazareato del nazir. En hebreo, nezirut. ¿Ok? Por un mínimo de 30 días, la persona que toma el voto de ser nazareo debe de abstenerse. Y debe de abstenerse de vino y de cortarse el pelo. Cuando el periodo de abstención ha terminado con el de la persona, el nazir debe ofrecer un sacrificio antes de volver a beber del vino. ¿Ok? Y una pregunta, ¿se puede ser nazareo hoy en día? ¿A dónde va a ofrecer la persona que hizo un voto de nazareato, el judío que hizo el voto de nazareato, dónde va a ofrecer un sacrificio antes de volver a hacer kiddush? Porque sabemos que cada viernes en la noche, la cena de Shabbat, ¿qué hacemos? Hacemos kiddush. Tomamos, levantamos el vino y decimos, Bagu ata Hashem Eloheinu melech haolam, Boré perit agefem. Bendecimos a Hashem que dio el vino, que dio la uva, para que fuera el vino. Entonces, ¿cuál es la razón de este sacrificio? ¿Cuál era la razón del sacrificio del nazareo? Si el nazareo no había hecho nada malo. El nazareo se había tenido que tomar vino, se había tenido de cortarse el cabello. La pregunta es, ¿el nazir hizo algo malo? Nuestros jajamín, rabotai, explican que el sacrificio expía el pecado de la persona de abstenerse de la abundancia que da Dios a este mundo. No es apropiado, no es apropiado para una persona creerse más santo o más religioso en el buen aspecto, más santo que Dios. ¿Ok? Porque Dios fue el que creó el vino. Y esa persona que dice que el vino es malo, entonces esta persona está diciendo que el que hizo el vino también es malo. Porque el que creó el vino es Hashem. Por eso cada Yehudí, en la noche del Shabbat, bendecimos al que dio el vino, porque él lo que hace es todo perfecto. ¿Ok? Bueno, en gran manera. Entonces, una persona no es apropiado que esa persona quiera ser más religioso, más santo que Dios. Si Dios considera, si Dios considera que el vino es admisible, el nazir, la persona que toma la persona que toma el voto de nazareo, no debe abstenerse del vino. La promesa implica que Dios estaba equivocado. La promesa de un nazareo, es como lo que la persona dice, Dios se equivocó al hacer el vino. Entonces, y que el vino es perjudicial. Y por eso esta persona peca. Por eso es que cuando terminaba el voto del nazareo, la persona debía de llevar sacrificios. ¿A dónde? Al santo templo en Jerusalén, al Beit Hamikdash. ¿Ok? Pero si es malo tomar la promesa del nazir, ¿es malo entonces ser nazareo? ¿Por qué la Torá no lo prohíbe en primer lugar? Es la pregunta Rabotai. ¿Por qué introducir la posibilidad? ¿Por qué introducir la posibilidad de reconocerlo como una promesa legítima y luego declarar que no es apropiado porque la persona debe de hacer sacrificios? En otras palabras, esta respuesta podría haber tirado de la manera para cubrir los hombros, como hablamos hace rato, pero ¿qué? Pero iba a dejar descubiertos los pies, ¿verdad? Para responder a ellos, vamos a dirigirnos al Rambam, a Maimónides. ¿Ok?
No sea, dice Maimónides, no sea demasiado tolerante, pero tampoco malhumorado. Eso lo dice Maimónides. No seas demasiado tolerante, no seas muy permisivo, pero tampoco tengas un carácter fuerte. No sea demasiado mezquino, pero tampoco demasiado generoso. No sea demasiado serio, pero tampoco sin preocupaciones. Siempre se debe optar por el camino del medio, el intermedio. En el único caso en donde tenemos de ir a un extremo es en el extremo de ser humildes. Una persona no debe ser ni muy demasiado alegre ni demasiado seria, ¿ok? Debe ir por el medio. Pero hablando de humildad, la persona, Rabotai, debe de ser muy humilde. ¿Y quién era muy humilde? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu era muy humilde. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Moshe Rabenu era muy humilde. Hablando de predilecciones humanas, sin embargo, el Rambán declara que una vez que nos vamos a un extremo, la solución es ir al otro extremo por un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El nazareo toma el voto de nazareato, se podría decir, porque exageró en tomar vino. ¿Ok? Entonces, hasta que nuestro sistema se haya desintoxicado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que es propenso a la ira tiene que practicar tolerancia extrema. Seguimos por este camino extremo hasta que hayamos recuperado el equilibrio y solo entonces volvemos a ponernos en el medio. En este contexto, la promesa del nazareo, del nazir, el vino es una metáfora de todos los placeres mundanos. Cuando nos volvemos adictos a una indulgencia en particular, debemos dejar de depender de la adicción hasta abstenernos por completo y nos hayamos recuperado. La promesa sirve para reforzar la disciplina que se requiere para tal abstinencia. ¿Ok? Ahora entendemos por qué los permisos de la Torah. La mención muestra la sensibilidad inmensa de Boreolam, del Creador, y la comprensión a la naturaleza humana. Hashem recuerda que somos humanos, porque Él nos creó humanos. Él sabe de qué somos capaces, a qué estiramos, a qué somos propensos. Pero todavía nos quedamos con la pregunta original, ¿verdad? Si la promesa es apropiada bajo esas circunstancias, ¿por qué es pecado? ¿Por qué entonces es pecado? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué era necesario hacer un sacrificio? Entonces ahí no hemos cubierto los dedos de los pies y los hombros se quedan expuestos en este momento. Se puede argumentar que el sacrificio está diseñado no para explicar la extensión al vino, sino para buscar el perdón por la indulgencia que hizo que esa promesa sea necesaria en primer lugar. El vino, como todas las abundancias y generosidades de Dios, es bueno con moderación. Consumir demasiado es demostrar una falta de autocontrol de una persona. Como esa persona que se casa recién. Es bueno y necesario, y es una misma, que los cónyuges cumplan con la unión marital, pero no pueden estar las 24 horas juntos, ¿verdad? Hay que santificarse, hay que trabajar, hay que comer.
Y la generosidad de Dios, por eso dijimos que el vino representa la generosidad y la bondad de Dios, solo llevan un momento explícito a la vida que nos da el placer de ese momento para que podamos sentir esa alegría y añorar, abrazar y poder embellecer ese momento. Por eso una pequeña copa de vino después del almuerzo simboliza las cosas buenas de la vida, ¿verdad? Entonces la persona que consume demasiado cualquier cosa que está permitido, consume demasiado, demuestra que no tiene autocontrol. Pero aún demuestra una falta de conocimiento de la situación. Dios nos ha puesto en su mundo, en el mundo de Él. Este mundo le pertenece a Hashem. Porque Él lo creó. Él es el dueño del mundo, del universo. Hashem nos puso en medio de su creación, en medio de su mundo. ¿Para qué? Para que podamos servirle. Debemos participar de su bondad de acuerdo con nuestras necesidades, con el fin de reunir la energía para que le sirva a Él. Cuando nos excedemos, elegimos a nuestros propios intereses en lugar de elegir al Creador, Haz de Shalom, Barminam. En lugar de utilizar el vino como Dios lo proponía, abusamos de ello. Tal indulgencia se produce cuando nos olvidamos de la finalidad para la cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados con el fin de estar en este mundo, conectarnos con el Creador. Esa es la finalidad primogénea del ser humano. Esto responde a todas nuestras preguntas anteriores, pero da lugar a una nueva pregunta. Si la indulgencia no era apropiada, ¿deberíamos haber pedido perdón de inmediato? ¿Por qué posponer el sacrificio después de que hemos hecho y cumplido la promesa? Estamos hablando todavía del nazareato, no cortarse el pelo, no tomar vino. ¿No implica esto una falta de seriedad? La persona, la persona perspicaz de inmediato entiende que no podemos preocuparnos por el pecado mientras que todavía estamos sufriendo sus consecuencias. El nazir, el nazareo, antes de que hace la promesa, ¿qué es? Es un adicto. Es un adicto. Y la adicción es una enfermedad que requiere tratamiento. Cuando estamos unidos por la adicción física, no podemos curar nuestras dolencias espirituales. Cuando la enfermedad sana y la adicción se reduce a proporciones manejables, debemos prestar atención a la causa que originó en primer lugar el problema. Una vez que nos damos cuenta de cuál fue la participación en crear el problema, vamos a arrepentirnos, vamos a querer arrepentirnos. Ese es el momento correcto para traer una ofrenda a Dios y suplicarle que nos perdone. Y eso es lo que hacía el Nazareno. Si pedimos demasiado, la adicción debería desaparecer. Primero, debemos darle tiempo a que se recupere, que reconozca la verdad, estamos hablando de Nazareo. Por lo tanto, incentivarlo a que vaya, ¿verdad?, al camino de la recuperación.
La Torá nos enseña a retomar nuestro camino fuera de este pozo sin fondo, reconociendo nuestra debilidad, asumiendo la responsabilidad de nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios y también Él nos ofrece ayuda. Cuando lo hace en el camino hacia el bienestar permanente, se abre ante nosotros, ¿verdad? El bienestar, la luz. Porque el camino más difícil de viajar es sin Dios, sin Hashem. Pero el más fácil es de la mano de Hashem. Entonces, hay, como dijimos, ¿qué es un Nasir? Un Nasir es una persona que hace un voto especial para separarse de ciertas cosas durante un periodo de tiempo. Según se escribe en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 6, versículo 1 a 26, los principales requisitos del Nasir incluía abstenerse de productos de vino, uvas y evitar cortarse el cabello y no acercarse a los muertos. El requisito de la purificación era uno de los requisitos clave para finalizar el periodo. Para finalizar el periodo del Nesirut o Nazareato es ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén y realizar un proceso de purificación. Dado que el templo no existe en la actualidad, no se puede completar este proceso, lo que implica, lo que complica la posibilidad de ser nazir hoy en día. ¿Ok? Hoy en día es totalmente complicado, no quiero decir imposible, no hay cosa imposible, porque a lo mejor mañana pueden reconstruir el Santo Templo y entonces el nazir, su voto es válido, ¿verdad? Pero en la situación actual, hoy, 13 de agosto del 2024, ya 10 de Ab, ya terminó, como les dije, el ayuno de Ab, de Tisha B'Av, ya terminó el Tisha B'Av. Hoy mismo sin templo es prácticamente imposible, es imposible ser nazareo porque no se puede completar el proceso de terminar el nazareato llevando, ¿verdad? Purificándose, haciendo sacrificios del templo. Y ya voy terminando. Las opiniones alógicas sobre este tema es que el Rambam Maimónides en, en Ilhot, hace rato ya está hablando del Rambam, voy a decir, el Ilhot Nesigud, el Rambam explica que alguien que se declara nazir en la actualidad se encuentra en un estado de naziriato permanente porque no puede cumplir con los sacrificios requeridos para finalizar el nazareato. O sea, el Rambam dice, una persona hoy en día dice, yo soy nazir, entonces está en un, o yo soy nazareo, entonces se encuentra en un estado de nazareo permanente porque no puede cumplir con el sacrificio requeridos en el templo para finalizar su nazareato. Hay otras opiniones también sobre esto, ¿verdad? Algunos rabinos consideran que debido a la falta de purificación mediante las cenizas de la vaca roja para Adumá, que también es necesaria para purificarse de la impureza de un cadáver, no es recomendable, no es recomendable hacer un voto de nazareato hoy en día. Y vamos a hablar sobre esto último. La mayoría, Rabotai, la mayoría de los rabinos hoy en día desaconsejan hacer un voto de nazareato debido a las complicaciones alágicas y la imposibilidad de cumplir completamente con las obligaciones y procesos asociados. Si alguien siente un fuerte deseo de hacer un voto similar, creo que esto va dirigido a ti, mi querido amigo.
Se recomienda que hable con un rabino para explorar alternativas que sean alágicamente aceptables. En resumen, aunque técnicamente una persona puede hacer un voto en nazareato, la falta de templo y la incapacidad de completar el proceso de purificación lo hace impracticable y desaconsejado según la mayoría de las autoridades alágicas. Y rogamos al Eterno que muy pronto se ha reconstruido el templo para que todas estas leyes, todas estas prácticas vuelvan a cumplirse. Entonces van a decirme lo que me están viendo ahora. Pero el que te preguntó sobre este tema era una persona no judía. Y voy a hablar también de esto, porque hay que hablarlo completamente, ¿ok? No puedo solamente hablar de esto y lo otro y no hablar de esto y no hablar de lo otro, ¿ok? En términos alágicos, un goy, un gentil o un no judío no puede convertirse en nazi, en términos alágicos, ¿ok? El naziriato es una institución pacífica de la ley judía. O sea que la ley judía sobre quién está, sobre los judíos, ¿ok? Que se aplica exclusivamente a los judíos. En concepto, el concepto del nazareato está basado la Torah específicamente, como le dije hace rato, en el libro de Números, en Bad Midbar, ¿verdad? Números 6, capítulo 6, versículo 1 al 21. Las leyes del Nesirut están dirigidas explícitamente, y cualquiera que tenga cualquier libro con las escrituras judías, que no pertenecen a los judíos, como la Biblia, ¿verdad? Puede leer específicamente en Números capítulo 6 y versículo 1 al 21, que va dirigidamente a los hijos de Israel, a los judíos. La Torah utiliza el término ish o isha, un hombre o una mujer. En el contexto de los hijos de Israel, lo que implica que estas leyes no se aplican a las personas no judías. Y voy a hablar sobre los comentarios, Rabotai, de los sabios. El Ramban, en su obra, ¿verdad? Que ya dijimos recién, Ilhot de Sirut, ley en Nazareato, dice, Maimónides establece claramente que solo los Yehudim, los judíos, y esto tiene que ver también con los conversos, solamente los conversos pueden hacer voto de Nesirut. Y también estuvimos leyendo que dijo el Rambam que un judío que hace el voto de Nesirut en Nazareato está en un estado de nazareato permanente porque no puede finalizar, porque no hay templo, no puede purificarse. En el Talmud, en el Tratado Nazir, se discute las leyes de nazareato, ¿verdad? Y se da por sentado que se aplican únicamente a los judíos cuando hay templo en Jerusalén. Entonces, aquella persona no judía que dice yo quiero hacer un voto de nazareato, esta persona es una persona no ágida. Sea o no consciente de su rol de no ágida. ¿Ok? Salúdame, querido amigo Asher Barak. Los no ágidas. Y es decir, la persona que me está viendo, inclusive mi amigo que me está viendo así, pero ¿qué es no ágida? ¿Por qué me llamas así? No ágidas son aquellas personas no judías que siguen las 7 leyes que Dios le dio a Noé después del diluvio, después del Mabul. Estas leyes tienen un conjunto de ordenanzas, principios específicos que se aplican a las personas no judías, aunque pueden seguir aunque las personas no judías pueden seguir ciertas prácticas judías, aprender la Torá, como lo están haciendo hoy muchas personas, ¿verdad?
que no son judías, que también leen la Torá, le llaman Biblia, la Torá, los 5 libros de Moshe, ¿verdad? Aprender la Torá, hay leyes y votos específicos para un no judío, ¿verdad? Pero el, como nazareato está fuera del alcance de un no judío según la halajá y según la Torá, ¿ok? Si un gentil, y aquí voy a mi amigo, si una persona no judía siente un fuerte deseo de adoptar prácticas de santidad y de separación similar al nazareato, al nesirut, se le aconseja que busque un rabino que lo oriente para encontrar prácticas adecuadas dentro del marco de las 7 leyes que fueron dadas a Noé y por ende a todos los descendientes de Noé, la humanidad entera. ¿Me explico? ¿Me explico? Ok, Baruch. Existen muchas maneras de vivir una vida de santidad y de dedicación sin necesidad de adoptar prácticas que fueron reservadas y ordenadas exclusivamente para los hijos de Israel. Yo sé que leen, ¿verdad? Yo sé que leen números, Bamidbar, y le parece muy bonito todas esas cosas. Así también como he visto que muchos leen lo que llama la Biblia, leen el Tanaj y ven que existe lo que es el maaser, el diezmo, y lo aplican como si fuera que ellos tienen el derecho de cobrar diezmos, inclusive se lo imponen a sus seguidores en las creencias que se basan en el judaísmo, pero que no son judaísmo, ¿verdad? Estas leyes son solamente para los judíos, ¿ok? Leyes del nazareato, leyes de la limpieza, leyes de la comida, pero hablando de comida, dice el Rambam que aquella persona no judía que se abstiene de comer comidas prohibidas para los judíos y le dice a Hashem, yo me abstengo, esa persona tiene un pago de parte de Dios en este mundo. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero las leyes así como el nazareato, dejarse el cabello largo y decir, Dios del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo me estoy haciendo nazareo ahora. Como tú no eres judío y no hiciste conversión al judaísmo, no puedes hacerlo. Y si hiciste conversión al judaísmo, según el Rambam, voy a volver a citar lo que dice el Rambam, según el Rambam, que alguien que se declara nazareo en la actualidad se encuentra en un estado de nazareato, de nesirut permanente, porque no puede cumplir con los sacrificios requeridos para finalizar el nazareato. O sea que siempre va a estar en pecado. Porque como hablamos hace rato más temprano, ¿verdad? La persona que tomaba este voto tenía que después purificarse con sacrificios del templo por abstenerse de las bondades y de las misericordias de Dios en este mundo. ¿Ok? No creerse más santo que Dios, no creerse más religioso que Dios. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, hasta aquí esta pequeña clase. Eh, eh, como dije, en resumen, una persona no judía, un no ágida, sea o no consciente de su estado de hijo de Noé, descendiente de Noé, no puede convertirse en Nazir, porque las leyes del Nesirut están diseñadas exclusivamente para los judíos y los no ágidas tienen su propio conjunto de leyes, principios y prácticas a seguir, las cuales fueron entregadas a Noé para
el bien universal y la convivencia moral, normal y ética de toda la humanidad. Muchas gracias a todos. Nos encontramos mañana con la clase Secreto de la Reencarnación. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar viendo esta clase. Los que están viendo en Facebook y los que están en YouTube, muchas gracias.